Más de un siglo después de su naufragio, los testimonios de quienes sobrevivieron al Titanic siguen helando la sangre. La versión oficial señala a un iceberg como el único culpable, pero algunos de los testigos presenciales, aquellos que escaparon de la tumba de agua, insinuaron una verdad mucho más siniestra. ¿Y si no fue solo el hielo? ¿Y si el iceberg no fue más que una cortina de humo? La coartada perfecta para ocultar un secreto inconfesable. Más de 60 años después de aquella noche gélida de 1912, Frank Prentice, miembro de la tripulación y superviviente, apenas podía contener las lágrimas al evocar el pasado. Era ayudante del contador, un hombre entrenado para mantener la calma y el orden en las situaciones más críticas. Pero nada pudo prepararle para el horror que vivió, ni para los recuerdos que lo atormentarían por el resto de su vida. No hubo un impacto como tal, rememoraba Prentice en un documental de la BBC en 1979. Fue como si alguien pisara el freno de un coche. Simplemente se detuvo. Durante décadas, el mundo asumió que el Titanic colisionó contra el hielo con una fuerza apocalíptica. Pero para quienes estaban a bordo, la sensación fue desconcertantemente ordinaria. Ni una sacudida violenta, ni el chirrido ensordecedor del metal torturado. Solo una quietud súbita, casi sobrenatural. En ese instante, Prentice se encontraba en su camarote. El ojo de buey estaba abierto. Se asomó. El cielo impoluto. Las estrellas brillantes sobre un océano en calma absoluta. No percibió nada anómalo. No había pánico ni daños visibles. Y sin embargo, aquella maravilla de la ingeniería, la nave que se creía insumergible, yacía inmóvil en mitad del Atlántico. Algo iba terriblemente mal, pero nadie sabía exactamente el qué. Pronto llegaron las órdenes. A Prentice le indicaron que bajase a las cubiertas inferiores para recoger galletas destinadas a los botes salvavidas. Para cuando regresó, el Titanic ya se escoraba de forma alarmante. El caos comenzaba a adueñarse de la noche. Ya no podía alcanzar los botes, y fue entonces cuando lo escuchó. 4 detonaciones sordas, nítidas, que retumbaron desde las entrañas del buque. Aquel no era el sonido del hielo desgarrando el acero. Eran explosiones. Un fallo en cadena de la maquinaria, el estallido de las calderas, o algo mucho más deliberado. Prentice, como tantos otros, fue arrojado a las aguas heladas cuando el casco se partió en dos. Se precipitó al océano en medio de un estruendo pavoroso, salvado únicamente por su chaleco y, según sus propias palabras, por la misericordia de Dios. Flotando entre los cuerpos, con la mirada fija en la popa que se alzaba hacia el cielo como un monumento a la arrogancia humana, comprendió que hay verdades más frías y profundas que el propio océano. Verdades que a veces se hunden con los barcos, esperando el momento de emerger de la oscuridad. Lanzado hacia el cielo y después engullido por el agua, estaba convencido de que iba a morir. Pero por algún milagro, sobrevivió. Un bote salvavidas lo rescató de las aguas heladas. Su cuerpo se salvó, pero su memoria quedaría marcada para siempre por el horror de aquella noche. Más tarde confesaría: te acuestas por la noche en tu cama y todo regresa, una y otra vez. No estaba solo en su desconcierto. Multitud de supervivientes ofrecieron testimonios sorprendentemente similares durante las audiencias del Senado de los Estados Unidos. Hablaban de la ausencia de un impacto violento. En su lugar, recordaban sutiles vibraciones, un pánico silencioso y extraños sonidos que emanaban de las entrañas del buque. ¿Qué clase de iceberg podría provocar explosiones dentro de un barco? La explicación oficial apuntaba a la ruptura de tuberías de vapor o calderas bajo presión, pero nadie podía confirmarlo con certeza. Esta ausencia de un drama externo evidente ha alimentado las teorías de la conspiración durante décadas. Si no hubo una colisión clara, ¿qué causó exactamente el daño fatal? ¿Fueron los remaches de ínfima calidad o un acero quebradizo? ¿O fue un incendio que ardía latente durante días dentro del casco, debilitando su estructura? ¿O acaso fue, como se susurró entonces,
una acción deliberada. Algo planeado para parecer un accidente, pero ejecutado con una precisión letal. ¿Y qué hay de la enigmática luz de un barco en el horizonte, avistada desde los botes salvavidas? Una luz que Frank Prentice y otros confundieron con la salvación. Si otra nave estaba lo suficientemente cerca como para ser vista, ¿por qué no acudió al rescate? ¿Fue una oportunidad perdida? ¿O acaso esa nave no estaba allí para salvar, sino para observar? Frank Prentice nunca afirmó tener todas las respuestas, pero sus recuerdos ofrecen algo más que meras conjeturas. Siembran la duda. Una duda que un siglo después todavía flota en los gélidos vientos del Atlántico. Pero si el iceberg no fue el verdadero culpable, entonces, ¿qué lo fue? Una de las teorías habla de fuego, engaño y un encubrimiento que se extiende por décadas. Y comienza con un barco que nunca debió estar allí. Es una de las teorías conspirativas más persistentes y controvertidas de la historia marítima. ¿Y si el barco que se hundió en 1912 no fuera en realidad el Titanic? Esta versión, conocida como la teoría del intercambio del Olympic, sugiere que el barco gemelo del Titanic, el RMS Olympic, fue disfrazado de Titanic y hundido deliberadamente como parte de un fraude al seguro. Suena como una trama demencial, susurrada en foros de internet y documentales de bajo presupuesto. Pero para entender por qué ha ganado tanta atracción, es necesario retroceder a las circunstancias que rodearon aquel viaje fatídico. El Olympic fue botado un año antes que el Titanic y era prácticamente idéntico en su diseño. Pero en septiembre de 1911, el Olympic colisionó con un buque de guerra británico. Una colisión con el buque de guerra HMS Hogg abre una herida profunda en el costado de estribor del Olympic. Aunque el gigante logra regresar a puerto, las reparaciones son una sangría lenta y costosa. Peor aún, los aseguradores de la White Star Line se niegan a pagar, declarando al Olympic culpable del incidente. Es el principio de una catástrofe financiera y, para algunos, el nacimiento del motivo para el mayor engaño naval jamás concebido. La teoría es audaz. El Olympic, ya insostenible económicamente y quizás aún con daños estructurales, es llevado en secreto al astillero de Belfast. Allí, bajo un velo de secretismo, se le despoja de su identidad y renace como el Titanic. Mientras tanto, el verdadero Titanic, aún por terminar, asumiría el nombre de su hermano herido para un servicio futuro. El objetivo del plan es siniestro: hundir deliberadamente el barco dañado, simular un trágico accidente y cobrar la póliza de seguro. Los defensores de esta conspiración señalan supuestas evidencias. La más célebre reside en los ojos de buey. Los planos originales del Titanic mostraban 14 en un lado de la cubierta de proa. El Olympic tenía 16. Sin embargo, en las fotografías del día de su partida, el Titanic luce 16 ojos de buey, exactamente como el Olympic. ¿Una simple coincidencia? Hay quienes se niegan a creerlo. Apuntan también a sutiles diferencias en la distribución interior, al extraño comportamiento de algunos miembros de la tripulación y a una sospechosa semana de retoques finales justo antes del viaje inaugural. Un lapso que, según ellos, fue la ventana perfecta para ejecutar el intercambio. Pero la sombra de la duda se hace aún más grande con la figura de J.P. Morgan. El financiero, cuya compañía controlaba la White Star Line, había reservado una lujosa suite privada en el viaje inaugural. Canceló en el último momento, alegando una repentina enfermedad, para ser visto días después, en perfecto estado, disfrutando de unas vacaciones en un balneario francés. La pregunta es inevitable. ¿Por qué el principal artífice del barco se ausentaría de su momento de gloria, a menos que supiera que algo terrible estaba a punto de suceder? Sin embargo, los historiadores navales se apresuran a desmantelar el mito. Argumentan que la logística para intercambiar dos transatlánticos de semejante envergadura en menos de 2 semanas es sencillamente fantasiosa. Aunque casi idénticos, los dos buques tenían distribuciones distintas, sistemas mecánicos diferentes y, crucialmente,
números de serie grabados en innumerables piezas de su estructura. Un cambio de tal magnitud habría requerido el trabajo y el silencio cómplice de cientos de obreros y oficiales, sin que ni un solo testigo creíble haya emergido en más de un siglo. El golpe más demoledor para la teoría, sin embargo, reside en las frías cifras del seguro. El Titanic estaba asegurado por una cantidad significativamente menor a su coste de construcción. Si el objetivo era el beneficio, el fraude no tenía ningún sentido financiero. Al final, la verdad parece ser más simple y a la vez más trágica. Y quizás, la persistencia de esta teoría no habla tanto de un engaño con acero y remaches, sino de nuestra profunda necesidad humana de encontrar un orden en el caos, una razón oculta tras la inmensidad de la pérdida, transformando un fallo del destino en un acto de la voluntad. Cuando los restos del naufragio fueron descubiertos en 1985, las marcas de identificación confirmaron sin lugar a dudas que en el lecho marino yacía el Titanic. Sin embargo, para muchos, la idea de un barco suplantado resulta demasiado seductora para ser descartada. Apela a nuestra fascinación por las conspiraciones, la corrupción y los misterios sin resolver. Y si alguien estuvo dispuesto a hundir un barco por dinero, ¿qué más podría haber hecho para asegurar su desaparición? ¿Podría haber estado latente otra amenaza oculta en las entrañas del Titanic mucho antes de su encuentro con el hielo o el sabotaje? Una amenaza silenciosa, surgida del corazón mismo del buque, que nadie vio venir hasta que fue demasiado tarde. Entre los numerosos pasajeros a bordo del Titanic se encontraba un hombre cuyo nombre aún hoy suscita debate entre los historiadores de lo paranormal. William Stead, un respetado periodista y editor británico con una profunda fascinación por lo sobrenatural. Mientras muchos embarcaban en busca de lujo, oportunidades o una nueva vida, Stead llevaba consigo una historia escalofriante. El relato de una antigua momia egipcia sobre la que, según se decía, pesaba una maldición letal. Mientras el Titanic se deslizaba por el Atlántico helado, Stead entretenía a sus compañeros de primera clase con historias sobre esta supuesta reliquia de la fatalidad. No era una simple charla ociosa. Él creía firmemente que se encontraba a bordo del barco, una convicción que adquiriría un nuevo y aterrador significado apenas unos días después. Según Steve, el artefacto era la tapa del sarcófago de una suma sacerdotisa, desenterrada en Egipto, que traía muerte y desgracia a todo aquel que entrara en contacto con ella. Años antes del viaje del Titanic, en el Museo Británico, donde supuestamente se alojaba la tapa, se había producido una serie de infortunios inexplicables. Se informó de que los guardias renunciaban a sus puestos. Los conservadores caían enfermos. Un periodista, tras tocar la tapa, pereció en circunstancias misteriosas. Stead vinculaba el artefacto a una cadena de extraños sucesos en Londres, desde incendios repentinos hasta accidentes incomprensibles. Creía que la presencia de la reliquia había desatado el caos en la ciudad y que de algún modo había terminado a bordo del Titanic. Stead contaba a los pasajeros que la momia había sido vendida a un acaudalado estadounidense, quien había dispuesto su traslado a Nueva York a bordo del insumergible navío. Afirmaba que el objeto maldito ya había dejado un rastro de desdichas a su paso y que su travesía por el océano no sería una excepción. En aquel momento, sus compañeros de viaje tomaron la historia como un emocionante entretenimiento para después de la cena. Nadie podía imaginar cuán diferentes serían sus sentimientos apenas unos días más tarde, mientras luchaban por un lugar en los botes salvavidas bajo un cielo negro, temblando en el aire gélido del Atlántico. Después del hundimiento del Titanic, la prensa se aferró a la macabra historia de Stead. Ante una tragedia de proporciones tan incomprensibles, la mente humana busca un relato, una causa que vaya más allá del simple azar o del error. Y en el vacío que deja la razón, nacen las leyendas, tan profundas y heladas como las aguas que custodian los secretos del abismo. Uno de los supervivientes relató la historia a un reportero de Nueva York, y los titulares no tardaron en arder con la leyenda de la maldición de la momia.
La opinión pública, conmocionada por una tragedia inimaginable, se aferraba a cualquier explicación por inverosímil que pareciera. La idea de una venganza ancestral, de un espíritu vengativo que castigaba la profanación de tumbas sagradas, encajaba a la perfección con el horror del momento. Algunos afirmaban que la momia había sido introducida clandestinamente en la bodega de carga, que de algún modo había eludido toda documentación. Otros insistían en que estaba oculta entre los invaluables artefactos de primera clase. Como en tantas leyendas urbanas, la ausencia de pruebas no hacía más que aumentar su atractivo. Pero la verdad es mucho menos dramática, aunque no menos elocuente sobre cómo la humanidad busca sentido en medio del caos. La supuesta momia jamás abandonó el Museo Británico. Nunca fue embarcada en el Titanic. Los registros del museo confirman que el artefacto permaneció en Londres durante todo el año 1912. No existió tal cargamento maldito, ningún sarcófago acechando en las entrañas del buque. Incluso la propia pieza fue mal identificada. No se trataba de una momia, sino de una tabla funeraria, arrastrada a un relato macabro gracias a décadas de folclore imperial y mitomanía. ¿Por qué entonces tantos creyeron esta historia? Quizás porque la explicación real, una colisión con un iceberg, fallos en los protocolos de seguridad, la arrogancia de bautizar a un barco como insumergible, resultaba demasiado mundana para explicar una pérdida de semejante magnitud. La maldición de la momia ofrecía algo más, una retribución cósmica. Sugería que la catástrofe no fue un accidente, sino un acto de justicia divina. Que el Titanic, símbolo del lujo y del imperio, era castigado por profanar lo sagrado. Pero por aterradora que fuera esta historia, entre bastidores actuaba una fuerza mucho más tangible y poderosa. Una que no dependía de maldiciones antiguas, sino de ambiciones muy modernas. El hombre que nos ocupa a continuación no portaba una reliquia, portaba influencia. Y algunos creen que la utilizó para remodelar el mundo. Cuando el Titanic se hundió en 1912, no fue solo una tragedia marítima. Para algunos, se convirtió en el eje de una teoría oscura y poderosa que sostenía que la destrucción del barco no fue una casualidad. Fue, en cambio, un acto deliberado y calculado, diseñado para despejar el camino a una de las instituciones financieras más influyentes del mundo, la Reserva Federal de los Estados Unidos. Y en el centro de todo, un hombre, John Pierpont Morgan. Morgan no era un simple hombre de negocios. A principios del siglo XX, se había erigido como la figura preeminente de las finanzas estadounidenses, ejerciendo una influencia colosal sobre la industria del acero, los ferrocarriles, la electricidad y el transporte marítimo. Su férreo control sobre las arterias económicas de la nación le valió el apodo del Napoleón de Wall Street. Era también el propietario mayoritario de la White Star Line, la compañía a la que pertenecía el Titanic. Cuando el barco más prestigioso del mundo se preparaba para su viaje inaugural, se dice que Morgan había reservado para sí mismo una lujosa suite con cubierta de paseo privada y soportes especiales para sus puros. Incluso asistió a la botadura del Titanic en 1911, celebrando públicamente el navío como un símbolo de innovación y opulencia moderna. Sin embargo, para asombro de todos, J.P. Morgan canceló su viaje en el último momento, en el último instante. Decidió tomarse unos días de descanso en un balneario de Francia, un retiro que, según se cuenta, incluía baños de azufre y prolongados masajes. Para muchos, la decisión resultaba extraña, dada la magnitud del evento y el interés personal de Morgan en la travesía. Pero para los teóricos de la conspiración, este fue el comienzo de una nueva narrativa. Morgan no era el único titán vinculado al Titanic. A bordo viajaban tres de sus principales oponentes a la creación de un sistema bancario centralizado en América. John Jacob Astor IV, uno de los hombres más ricos del mundo. Benjamin Guggenheim, magnate industrial. E Isidor Straus, copropietario de los grandes almacenes Macy's y antiguo congresista. Todos perecieron en el desastre.
Los tres eran conocidos por su férrea oposición a un poder bancario centralizado. Algunos historiadores y teóricos sostienen que poseían los medios y la influencia para retrasar o incluso frustrar la formación de la Reserva Federal. En diciembre de 1913, poco más de un año después de la catástrofe, se aprobó la Ley de la Reserva Federal, otorgando a Morgan y a otras élites financieras el control centralizado que tanto anhelaban. Para los defensores de la teoría, la cronología es demasiado conveniente. Sostienen que el Titanic se convirtió en una meticulosa herramienta de asesinato económico, con Morgan moviendo los hilos desde la sombra. El objetivo: eliminar a la oposición, sepultar las pruebas bajo el Atlántico y rediseñar el mundo financiero a su imagen y semejanza. Los escépticos, por supuesto, no tardan en señalar las fisuras de la teoría. No existe ninguna prueba concluyente de que los tres hombres a bordo tuvieran el poder de detener la Reserva Federal, ni tampoco evidencia que vincule directamente a Morgan con un complot. Su cambio de planes pudo ser una simple elección personal, y la idea de que una de las mayores catástrofes marítimas de la historia fue deliberadamente orquestada permanece como un eco inquietante en los corredores del poder, un recordatorio de que en el gran teatro de la historia, las verdades más profundas a menudo yacen sumergidas, lejos de la superficie. Para muchos es una exageración desmedida, y sin embargo, la sospecha perdura. No ayuda el hecho de que el imperio de J.P. Morgan se cimentara sobre decisiones audaces e implacables. Era un hombre con una visión a largo plazo que no temía mover las piezas del tablero, incluidas las humanas, para asegurar el control. En el crisol de una nueva economía mundial, donde las fortunas se forjaban y se desvanecían en un instante, todo parecía posible. La idea de que Morgan pudo orquestar el hundimiento del Titanic para consolidar su legado y eliminar a una oposición influyente carece de pruebas sólidas. Pero es una narrativa que se niega a desaparecer. Un susurro que se vuelve más intenso con cada nuevo detalle, con cada conveniente coincidencia. ¿Y si Morgan no necesitó un iceberg para eliminar a sus enemigos? ¿Y si en realidad nunca hubo un iceberg? Un experto naval creía que la fuerza fatal que condenó al Titanic no era la que todos imaginaban, que se ocultaba a plena vista. Durante más de un siglo, la historia oficial ha permanecido inalterada. El Titanic chocó contra un iceberg y se hundió. Pero un veterano experto en hielo, el capitán L.M. Collins, desafió frontalmente esta versión de los hechos. Y su teoría podría reescribir por completo nuestra comprensión de la catástrofe. Según Collins, el buque nunca colisionó contra una montaña de hielo. En su lugar, se deslizó sobre un campo de hielo en bloque, una vasta extensión, plana y casi invisible, de hielo ártico compacto. A diferencia de la dramática imagen de un pico blanco y dentado emergiendo de la oscuridad, este hielo era sigiloso y de bajo perfil, camuflado a la perfección por un mar en calma y el aire gélido. El capitán Collins no era un mero teórico. Acumulaba décadas de experiencia práctica navegando en aguas heladas, como parte de un servicio británico especializado en el estudio del hielo marino. Apoyándose en su pericia, comenzó a examinar los informes de los supervivientes sobre las últimas horas del Titanic y detectó una discrepancia asombrosa. Los testigos presenciales ofrecían descripciones contradictorias del iceberg. Algunos hablaban de una altura de hasta 60 pies. Otros, incluido el cuarto oficial Joseph Boxall, sostenían que apenas se elevaba sobre la superficie del agua. ¿Cómo era posible que tantos marinos experimentados hubieran visto cosas tan radicalmente distintas? Collins creía que la respuesta residía en un fenómeno conocido como superrefracción, un espejismo óptico que distorsiona la percepción en condiciones de frío extremo. Bajo estas condiciones, una lámina de hielo sobre la superficie del agua podía parecer más alta o titilar de forma extraña, haciendo casi imposible determinar con precisión su tamaño y distancia. Así, lo que para una persona era un iceberg monstruoso, para otra podía no ser más que un campo de hielo de escasa altura.
Esta teoría, además, encaja con los testimonios de los vigías en el nido de Cuervo. El iceberg, el campo de hielo, la conspiración. Al final, la historia del Titanic no es solo un relato de acero y agua helada. Es una historia sobre la ambición y el error humanos, y sobre la escalofriante realidad de que a veces los peligros más aterradores no son los que se alzan imponentes ante nosotros, sino aquellos que yacen ocultos, justo bajo la superficie de lo que creemos saber. En la distancia, los vigías describían una bruma blanquecina extendiéndose por el horizonte. No era niebla, según la audaz teoría de un investigador, sino un velo de hielo plano y compacto, una banquisa desplegada como un campo de minas en la ruta del Titanic. Pero quizás el desafío más audaz a la teoría del iceberg reside en la física, concretamente en el llamado efecto Bergy. Este concepto postula que si el Titanic hubiera chocado realmente contra un iceberg masivo e inmóvil a toda velocidad, el desplazamiento del agua habría creado una poderosa succión ascendente. Esta fuerza probablemente habría hecho que el iceberg volcara, girara sobre sí mismo o se hiciera añicos. No podría haberse limitado a deslizarse suavemente a lo largo del casco. Y lo que es más revelador, una colisión de esa magnitud habría desgarrado el Titanic de forma instantánea, provocando su hundimiento en cuestión de minutos, no a lo largo de casi 3 horas. Ese prolongado periodo, casi 160 minutos desde el impacto hasta la inmersión total, sugiere algo más complejo. Un desgarro largo y desigual a lo largo del casco, causado potencialmente por múltiples contactos con hielo bajo y afilado, y no por un único golpe catastrófico. La hipótesis sostiene que el casco del Titanic fue perforado en varios puntos por el hielo compacto, que lo fue abriendo progresivamente como un cuchillo cortando metal blando. Esto explicaría por qué tantos supervivientes informaron haber oído un chirrido metálico, un sonido de desgarro, en lugar de un único y atronador estruendo. Y por qué algunos, como el pasajero Frank Prentice, escucharon ruidos similares a múltiples explosiones o fallos estructurales en las profundidades del barco. Esta teoría, aunque controvertida, se ve reforzada por las pistas del propio pecio. Las inmersiones modernas y la cartografía por sonar revelan un patrón de daños que parece disperso, no centralizado. Se aprecian pequeñas brechas localizadas cerca de la proa, un daño compatible con un contacto lento y deslizante, no con una única herida limpia y profunda. Si esto es cierto, el propio iceberg, a menudo retratado como el villano de la historia, podría no haber sido más que un personaje secundario en la tragedia. Sin embargo, la hipótesis del hielo compacto deja espacio para otra pregunta inquietante. ¿Pudo haber algo más que hiciera al barco especialmente vulnerable aquella noche? ¿Algo que ya estuviera debilitando su estructura mucho antes de que tocara el primer trozo de hielo? Bajo las resplandecientes lámparas de araña y las pulidas cubiertas de paseo del Titanic, acechaba un peligro latente, un mal que ardía lentamente mucho antes de que el barco avistara el hielo. En las entrañas del navío, dentro de uno de sus enormes búnkeres de carbón, un incendio ardía sin control. Según múltiples testimonios, este fuego llevaba activo varios días. Incluso antes de que el Titanic zarpara de Southampton, la tripulación era consciente de ello. Los fogoneros luchaban por contenerlo, pero la pregunta persiste: ¿qué daño había infligido ya en el momento en que el barco se encontró con el hielo? Los incendios en los depósitos de carbón no eran infrecuentes en los vapores de la época. Y es aquí donde la narrativa de un simple accidente se desmorona. La verdadera naturaleza de la catástrofe no siempre reside en el golpe único y espectacular, sino en la confluencia de peligros ignorados, en las debilidades que se incuban en la oscuridad mucho antes del impacto final. En las entrañas del gigante, un enemigo silencioso ya había despertado. El carbón, el mismo combustible que alimentaba sus poderosos motores, era propenso a la combustión espontánea, especialmente bajo la inmensa presión de las carboneras. Pero no se trataba de un fuego cualquiera. Las teorías sugieren que las llamas podrían haber estado ardiendo peligrosamente cerca del casco del Titanic,
precisamente a estribor, el mismo costado que más tarde se encontraría fatalmente con el iceberg. Algunos ingenieros han postulado que el incendio alcanzó temperaturas tan extremas que pudo haber comprometido la integridad estructural del acero en esa sección del buque, volviéndolo lo suficientemente frágil como para convertir un impacto tangencial en una herida mortal. En un intento desesperado por combatir el incendio, los fogoneros arrojaban el carbón incandescente directamente a las calderas, una maniobra para eliminar el combustible del fuego y evitar que las llamas se propagaran. Irónicamente, este esfuerzo por contener un peligro pudo haber acelerado el avance hacia otro. Alimentar las calderas con más carbón aumentaba la velocidad del buque. Esto podría explicar por qué el Titanic navegaba a una velocidad tan temeraria, a pesar de haber recibido numerosas advertencias sobre los campos de hielo que acechaban en su ruta. Si el fuego influyó en la decisión de mantener o incluso incrementar la velocidad, pudo haber contribuido indirectamente a la catástrofe. Y si el casco estaba en efecto estructuralmente debilitado, incluso una colisión que en otras circunstancias no habría sido crítica, podría haber provocado la inundación catastrófica que lo condenó. Existen pruebas fotográficas que parecen respaldar estas afirmaciones. En una imagen tomada antes de la partida, se aprecia una oscura marca vertical en el casco del Titanic, aproximadamente en el lugar donde se dijo que ardía el fuego. Algunos expertos lo interpretan como una cicatriz, una evidencia del daño térmico. Otros, como el historiador del Titanic Samuel Halpern, se mantienen escépticos. Halpern ha rechazado públicamente la idea de que el fuego dañara significativamente la estructura del barco, argumentando que los compartimentos estancos permanecían intactos y que el diseño del buque podía soportar el calor localizado. Para él, el iceberg, y no el fuego, sigue siendo el único y evidente culpable de su hundimiento. Sin embargo, la duda persiste. La cronología encaja, la ubicación coincide, y el comportamiento del navío aquella gélida noche de abril, la velocidad, los extraños ruidos, el fallo insólito de un casco supuestamente insumergible, continúa suscitando preguntas. ¿Pudo el Titanic estar condenado no solo por las fuerzas de la naturaleza, sino por una amenaza que llevaba dentro de sí? ¿Fue el incendio el asesino silencioso que preparó el escenario para la catástrofe perfecta? Y luego está la metáfora que nadie puede ignorar. Un fuego físico ardía en la sala de máquinas, pero otro tipo de fuego consumía las cubiertas superiores en las mentes de quienes estaban al mando. Un fuego alimentado por el orgullo, la ambición y el deseo de demostrar que el ingenio humano había por fin conquistado a la naturaleza. La necesidad de llegar en un tiempo récord, de exhibir el poder del lujo y la innovación moderna, impulsaba al gigante de acero hacia su destino, avivado no solo por el carbón, sino por una fe ciega en su propia invencibilidad. Aquel fuego, desatendido y sin control, albergaba en su interior una sentencia de muerte. Se culpa al iceberg, al coloso de hielo que emergió de la noche. Pero, ¿y si tan solo fue el golpe de gracia a un gigante ya herido? ¿Y si el verdadero verdugo fue el incendio que ardía en sus entrañas mucho antes de la colisión? El legado del Titanic trasciende el acero y los millones de remaches que lo unían. Es una aleación de emoción, misterio y memoria colectiva. ¿Fue realmente el hielo el que selló su destino? ¿O fue una conspiración urdida en la sombra? Un sabotaje, el propio fuego, la teoría de un buque sustituido. Las preguntas persisten, suspendidas en el tiempo, como ecos en la inmensidad del océano. Quizás la verdad no es una única respuesta sólida, sino un mosaico de posibilidades, fragmentos de una historia que se niega a descansar. El Titanic no es solo un naufragio, es un espejo oscuro en el que se reflejan nuestras propias dudas sobre el destino, la arrogancia y la frágil línea que separa la certeza del misterio.